vuelve el primer periódico cristiano en Colombia. Ahora online. Desafíoonline.com. La actualidad de la iglesia al alcance de un solo clic. Unidad, noticias, palabra, familia. El primer periódico cristiano en Colombia. Desafío. Este video lo quiero hacer con un gran motivo, y es poderlos actualizar en unos cortos minutos de lo que está sucediendo en Colombia. Y en Colombia se está librando una lucha, y es una lucha contra los no nacidos. Movimientos políticos, movimientos de la organización civil y activistas están presionando en la Corte Constitucional para que se pueda aprobar la despenalización total del aborto en todas las causales y en cualquier etapa del embarazo de una mujer. Y en estos momentos Colombia tiene que decidir si defiende la vida o no defiende la vida. Colombia ha sido un país muy pasivo en salir a manifestarse por la vida de los no nacidos. Ha sido un país que poco o nada le ha interesado este tema. Cuando hay una manifestación pro vida son muy pocos los que salen, y realmente estamos olvidando algo muy importante, y es el mensaje que nos dejó Jesús, y es amar al otro. Y cuando se nos llama a amar al otro, es amar aún al que no conozco, al que nunca he visto. Y eso es lo que sucede con los bebés, con los niños que están en el vientre. En Colombia se está destrozando un derecho fundamental, y se le está destrozando un derecho fundamental a los niños en el vientre. Son los únicos que se les está quitando cualquier derecho humano. Además, haciendo un paréntesis, les quiero contar que la Corte Constitucional hace 1 año y medio sacó una sentencia donde es permitido que los órganos y las partes de bebés abortados sean utilizados para experimentos científicos. Esto es algo degradante a donde ha llegado la sociedad, y tal vez muchos no lo saben, y por eso todavía están en silencio, por eso todavía no se han manifestado, no han protestado. Pero lo que está sucediendo en Colombia frente a este tema es grave. Existen organizaciones de la sociedad civil altamente financiadas por ONGs internacionales para militar a favor del aborto. Una de ellas, de justicia, experta en hacer litigio en la Corte Constitucional, quien ha venido apoyando movimientos como Causa Justa o 14 por Colombia, que se han dedicado totalmente a meterle dinero para la despenalización del aborto en Colombia, donde han cooptado medios como El Espectador o El Tiempo. Y no solo esto, estas organizaciones también vienen acompañadas de partidos políticos como el Partido Alianza Verde, como el Partido Liberal, como el Partido Colombia Humana, quien mueven estas fuerzas políticas a través de la movilización social, y están utilizando a jovencitas como carne de cañón para sacarlas a las calles, destrozarles su dignidad humana, destrozarles su esencia como mujeres, y las han vuelto en unas armas de guerra contra los hombres, atacando iglesias, quemando templos y destrozando todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Mientras los políticos no son capaces de salir a la calle a manifestarse, están tomando whisky en el Congreso o en un avión, mientras estas mujeres son instrumentalizadas para destruir la sociedad. El 28 de septiembre se celebró el Día Internacional del Aborto. Pequeños grupos de jovencitas salieron a las calles a manifestarse, y en el caso de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, atacaron a personas que no comulgaban con sus ideas, atacaron a un congresista por simplemente grabar un video y porque él era un hombre. Estamos llegando a un punto realmente álgido, estamos llegando a un punto donde si no hacemos algo no va a haber retorno, porque el feminismo radical está llegando a nuestro país y está llegando para quedarse. El gran mensaje que hoy tenemos es: primero, defender la vida de los no nacidos, empezar a salir a las calles, a no ser indiferentes con esto que está pasando. Y segundo, una defensa por nuestros hijos, por lo que les están enseñando en las universidades, en los colegios, una defensa por estas jóvenes que están siendo instrumentalizadas y que las están llevando a un matadero ideológico y también físico, donde se drogan,
donde muchas se dejan embarazar para simplemente ir a abortar. Esta es la realidad hoy de nuestro país y es una realidad donde los partidos de izquierda están promoviendo esto, donde los partidos en Colombia de tinte progresista han acabado con los valores de los jóvenes y están dispuestos a hacer el todo vale con tal de conseguir votos. Y hoy los denunciamos claramente: el Partido Alianza Verde, el Partido Liberal Colombiano, el Partido Colombia Humana, el Pacto Histórico, el Polo Democrático. Esto hay que decirlo claramente. Y tristemente hay sectores de la derecha como congresistas que se han metido en partidos como el Conservador y el Centro Democrático y también Cambio Radical, que apoyan estas causas y se han incrustado y han robado el discurso. Es tiempo de despertar, es tiempo de que las iglesias, la sociedad civil, los activistas se despierten, si no vamos a perder nuestra juventud. Este es el mensaje que quiero dar a través de este video y es una invitación para que veamos la cruda y triste realidad. Somos nosotros los que podemos decir la verdad, porque en una mano tenemos la verdad y en otra la razón. Podemos hacerlo. Bueno, muy buenos días. Un nuevo programa de La Iglesia Habla y bueno, muy contento de tener a Jonathan Silva. Lo acabamos de ver en el video y pues yo veía el video y yo me preguntaba, ¿será que este man sí es cristiano? Y pues sí, sí es cristiano. Entonces, Jonathan, gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Y bueno, influencer, politólogo. Bueno, ¿cómo es el cuento del politólogo? No, yo no soy politólogo. No. Yo estudié Relaciones Económicas Internacionales. Esa realmente es mi profesión como tal. Pero bueno, me dediqué fue a analizar la política. Dentro de mi carrera, mi enfoque fue político y de relaciones internacionales y algo de economía sé. No mucho, pero ahí me tocó ver materias y tocó aprender. No, yo lo autopercibo politólogo y bueno, es que hay que explicarle a la audiencia, a todos los que están conectados, logos, estudio, política, estudio de la política. Cualquier ciudadano que tenga sentido común y que tenga pensamiento crítico es un politólogo. El solo ejercicio de su ciudadanía le hace ver que está en una esfera donde tiene que votar, donde tiene que hacer parte de las decisiones de un país. Y cualquier persona está en la libertad de tener opinión y pensar sobre sus gobernantes y pensar sobre su entorno. Entonces aclaro que politólogo puede ser cualquier ciudadano que quiera ejercer un análisis, un pensamiento crítico y un sentido común sobre el ejercicio en el que él está gobernado. Entonces, bienvenido, Jonathan. Gracias, Teito, por la invitación. ¿Cómo es esto, hermano, que uno ve ese video y me asaltan varias preguntas, ¿no? Sobre el video y otros videos que he visto? El tema de hoy es influencers, los jóvenes, y cómo esto está afectando las redes sociales, cómo está esto afectando o siendo instrumentalizado por grupos de poder económico, político, porque ahí también tenemos que meter todo lo que ha ocurrido en los últimos días de lo que ocurrió con Facebook, las denuncias que hicieron sobre Facebook y toda esta cuestión, y todo esto cómo afecta. Entonces, ¿cómo podemos, Jonathan, ilustrarle a todas las personas que están conectando, en especial a los jóvenes, y aterrizar a las personas adultas, cómo son estas dinámicas de ser influencer, cómo son estas dinámicas de las redes sociales y cómo se pueden darle una trazabilidad realmente coherente a lo que es nuestra identidad espiritual, ¿no? O sea, que nosotros somos hijos de Dios, hombres de fe, y que desde ese contexto es una ciudadanía integral. Entonces, bueno, Teito, gracias por la invitación. Bueno, primero, yo no soy tan amigo de la palabra influencer. En mi caso personal soy más amigo de la palabra activista, porque digamos mi perfil es un poco más activista, más de calle. Así yo me formé. ¿Qué diferencia habría entre un influencer y un activista? Pues digamos, para ir marcando, digamos el influencer simplemente toma un mensaje, sea de la tendencia que sea, crea una imagen, crea una figura y puede terminar, ahí sí como se dice, influyendo en el actuar de las personas. Entonces obviamente es una persona que opina, que habla, que está en redes. Digamos que yo tengo parte de eso. Y que aborda varios temas, ¿no? Sí, aborda. Que normalmente no está casado con una... Sí, te puedo decir, un influencer, Alejandro Riaño, por ejemplo. Alejandro Riaño es un influencer que fue una figura creada realmente por el
digamos así, por el progresismo en Colombia a través de Pacifista, un movimiento que se hace acá, y termina creando su personaje Juanpis, llegando a la opinión, y hoy día está hablando a favor del aborto. Entonces lo crean los medios de comunicación, lo impulsan los medios de comunicación para influenciar el pensamiento y la opinión de las personas. Los de la puya también podrían ser... La puya son influencers, por ejemplo, o sea, influyen en la opinión pública, porque es que está el debate de opinión y el debate de la razón y la evidencia, Sí, ¿no? perfecto. Entonces, en la opinión uno puede debatir lo que quiera. En la opinión yo puedo decir que este saco es amarillo. Sí. Y tengo que argumentar a como de lugar que este saco es amarillo y hacerle creer a la gente que el saco es amarillo. Ahora, y que yo le crea es otra cosa diferente, ¿no? El problema es que la gente lo puede creer. O que yo le crea, pero la gente que está allá sí es decir, no, Sí. enredó al hombre y creen. Y hay otro tema que ya es más activista, que también puede compartir con la influencia, con ser influencer en redes sociales, porque hoy las redes sociales son digamos que la herramienta más fácil de estar en lo que nosotros llamamos esta batalla cultural. Agustín Laje. Agustín Laje es ¿Influencer o influencer. activista? No, influencer. Listo. No es activista. Entonces ahora hablemos qué es ser un activista, porque yo estoy acá aprendiendo, yo pensaba que influencer y activista no era lo mismo, pero acá nos estamos dando cuenta que no, y tiene toda la razón Jonathan. ¿Qué es un activista? No, el activista definitivamente, digamos que en mi opinión, es la persona que está más en la calle, que está más dedicada obviamente al trabajo de terreno, de territorio, que se involucra tal vez, puede ser en temas políticos, y que crea grupos, organizaciones que se movilicen desde diferentes esferas. Digamos que mi trabajo toda la vida ha sido eso, por O sea, cosas de la vida he terminado En campo. En campo. No, y ahí entonces, lo vimos casi de escolta y que mandaban vainas y eso. a mí me o gusta sea, más la calle, realmente. Yo cuando fui candidato en Chapinero, mi hay campaña una fue emisora calle. que se llama La Calle, ¿no? La calle, eso es de pura música urbana, Sí, pura sí, música. y que es nueva, que por ahí iba yo en un transporte y que La Calle, y dije, ¿y esa vaina qué es? Y eso es algo nuevo. pero- Música de Johnny Rivera y toda Sí, sí, esa sí. vaina. Entonces, el activista tiene eso. Por ejemplo, yo lo defino en que un activista, todos somos seres políticos, ¿no? Sí. Todos somos seres y animales políticos, como lo decía Aristóteles. Pero yo parto del punto es que debemos pasar de la protesta en redes a una propuesta. Pero la única forma de pasar a la propuesta es siendo un activista realmente en el territorio. Y tenemos que habitar la política. O sea, si nosotros no habitamos la política, yo siempre digo, otros lo van a hacer. Y es lo que está pasando. Otros lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Acá hay que entender algo, que cualquier ciudadano que tenga una cédula hace parte de todo un ecosistema de gobierno, ¿no? Y ese gobierno tiene influencia directa o indirectamente sobre cada una de estas personas. ¿Y eso qué quiere decir? Que pues las personas tienen las capacidades de expresar esto. Ujú. Entonces, para todos aquellos jóvenes, pastores, líderes, ¿cómo crees que en todo esto que se está moviendo a nivel global, porque ya lo que se mueve acá en Colombia es lo que se evidencia en Europa, en Asia, exceptuando los países radicales como China, como Corea del Norte, como Afganistán, ¿qué mensajes tú crees que deben de adoptar y tomar los pastores y los líderes de la iglesia con respecto a todos los grupos de jóvenes, que hay un potencial y un talento humano enorme en las congregaciones y en las iglesias, para que ellos puedan ser proactivos, ojo, en el ejercicio integral de nuestra espiritualidad, ¿no? Porque nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos la ciudadanía del cielo, y esa ciudadanía del cielo se revela y se evidencia en los principios y valores que nuestro Señor Jesús imparte a nosotros y que nosotros tenemos que expresar en todo el ejercicio de nuestra vida. Entonces, ¿cómo crees que los pastores y los líderes a nivel de las congregaciones deben de abordar estos temas? No los deben de ver ni lejanos, los deben de ver cercanos, deben de facilitar los espacios en sus congregaciones y en su liderazgo para que esto pueda tener un potencial enorme. ¿O cómo es esto, Jonathan? Yo mis posturas teológicas y mis posturas frente a la iglesia rara vez las comunico en redes o en mis espacios que tengo ¿Y por qué? en las redes sociales, porque yo siempre digo, prefiero no meterme en problemas cada vez que comunico algo, porque yo soy un poco disruptivo con mis opiniones frente a eso, pero voy a dar dos básicamente. Y la primera, yo creo que tiene que haber una nueva reforma sobre la iglesia en América Latina. O sea, una reforma al evangelicalismo neopentecostal que hemos adoptado,
y que de alguna u otra forma nos ha llevado a estar más pendientes de cuánta gente se cae en el culto, de las luces, de los congresos, de los campamentos, y año tras año yo veo campamentos llenos de jóvenes, congresos, los jóvenes salen que eso no emocionados. está mal, ¿no? Eso no está mal. Yo no digo que esté mal, porque pues cualquier persona lo puede hacer. El problema es si eso es suficiente y eso realmente transforma la sociedad. Porque es que Colombia tiene algo. Colombia tiene, digamos, que un avivamiento en términos de personas. Colombia es uno de los países donde más más cristianos hay dentro de las iglesias en América Latina. Sí. Yo creo que nos ganará Brasil, obviamente, por su densidad poblacional. Sí, pero tenemos un avivamiento en términos de personas, pero no tenemos transformación. ¿A qué yo me refiero con el tema? De la sociedad. Cuando uno sale tú del lugar de su presencia del G12 de Bethesda, vas a encontrar a una persona muriéndose de hambre en la esquina. Cuando yo hablo de transformación, yo me puedo ir a la Suiza de 1500 y pico, y cuando llega la reforma o la teología política de Calvino, una de las cosas que hace es transformar la sociedad. Sí. Acabar con la pobreza. Hoy un homeless, o sea, una persona que está en la calle en Suiza, tiene computador. O sea, el más pobre de Suiza anda con un computador. Entonces, porque eso fue una reforma política a través de la palabra y a través de postulados firmes, y ahí sí, como decía el programa, de frente. Y lo que está pasando hoy en América Latina es que estos temas se han abordado, uno, sin una formación académica elemental, y dos, también hay otro fenómeno, es que hay otras comunidades de fe que no lo están abordando por miedo a que se le vaya a la gente de la iglesia. O sea, no se meten en temas políticos, no se meten en temas del aborto, no se meten en temas de la ideología de género, porque les da miedo que la gente se les vaya. Y hay otra gente que se está metiendo, pero ha hecho unas alianzas políticas nefastas con los mismos corruptos de siempre. Sí. Entonces, eso es lo que ha creado una desazón dentro del público joven cristiano, lo cual los hace ir a militar en otros movimientos de corte progresista, porque es que ellos han manejado muy bien el lenguaje. Entonces te hablan, nos han arrebatado el lenguaje a los cristianos, nos han arrebatado, secuestrado las palabras: paz, sí, diversidad, sí, derechos humanos, porque es que hoy la diversidad solo se mira en clave de la sexualidad, sí, de género, pero es que no han entendido. Yo una vez en el debate del sí y el no hicimos algo que se llamó el Pacto Juvenil por la Paz, y como sabían que yo era cristiano, me dijeron, hicimos un congreso, me dijeron, usted va a ser el encargado de la diversidad de género. Yo, o sea, porque era, o sea, me hicieron de malos, sí, yo, pum, el cajón, que hacerme el cajón, entonces yo listo, yo lo acepté, y cuando llegaron la gente de las regiones, yo lo primero que les digo, la diversidad somos todos, el cristiano, el gay, el musulmán, eso es diversidad. Claro, todos quedaron como, a mí me habían enseñado que la diversidad era la diversidad sexual. Sí. Dije, no, eso es una falsa diversidad. Entonces, lo que ha hecho realmente el posmodernismo es secuestrar las palabras. Y la iglesia ha perdido esa batalla y ha perdido ese terreno porque ha sido muy débil en ese tema. Y la simbología también, ¿no? Entendiendo que el arco iris, todo el mundo sabe que es un pacto, y este arco iris y toda esta cuestión multicolor la cogió todo lo que fue el colectivo LGTBIQ para poderse identificar como eso, que es un símbolo netamente bíblico y cristiano, bueno, judeocristiano, porque es en el Antiguo Testamento. Sí, no, hay un poco de cosas que nos han secuestrado. Pero Jonathan, en ese orden de ideas, cuando tú navegas por las redes sociales, cuando tú estás en calle, cuando estás en toda esta cuestión fuerte de activismo, ¿qué identificas, por ejemplo, en los jóvenes que no son cristianos, y qué identificas, porque sé que también has estado con jóvenes católicos y jóvenes cristianos en este tipo de activismo? ¿Tú qué puedes identificar y qué puedes compartir de lo bueno y de lo no tan bueno que los cristianos debemos de asumir en posturas? Bueno, hablemos primero de los no cristianos. De los no cristianos hay tres cosas elementales. Uno, falta de identidad. Excelente. Dos, carácter. Y tres, que es una responsabilidad compartida en la sociedad, hay una desazón, y hay una desazón con el establecimiento colombiano. Y esas tres cosas se unen y crean un individuo perfectamente moldeable para que la izquierda lo instrumentalice.
Sí. Eso es lo que pasa con la gente afuera. Y bien concretico, y eso es lo que está pasando. Ahora hablemos con los cristianos, que está un poquito más complejo hablar de los jóvenes cristianos, que tienen una identidad y que es cierta, u otra forma han tenido una formación en el liderazgo, en sus congregaciones, en los diferentes congresos y toda esta cuestión que tú hablabas. Y qué está pasando, porque o sea, nos encontramos con la sorpresa, y que hoy en día las congregaciones lo están viendo ya y ya lo identificaron como una situación compleja de tener jóvenes que se identifican plenamente con la izquierda y con el progresismo. Yo creo que lo que pasa con el joven cristiano y con la iglesia neopentecostal evangelicalista en Colombia es que hemos confundido o hemos dicho que el ministerio solo está en la iglesia. Entonces venimos con esa tradición griega de que lo único sagrado es el templo. Sí. Cuando la tradición hebrea dice que todo es sagrado. Sí. O sea, es sagrado el parque, es sagrada la comunidad de fe, es sagrada mi casa, es sagrada la mesa donde como. ¿Y eso a qué voy con esto? En que en las iglesias nos han vendido una mentira. Y nos han dicho que el ministerio y el servicio a Dios solo está dentro de la iglesia. Y eso es una visión que yo comparto mucho con Dante Gebel, porque Dante Gebel, ¿qué nos enseñó a los jóvenes de mi generación? Es que todo es servicio a Dios. Si usted va a ser un comunicador social, está sirviendo a Dios y está haciendo ministerio. Usted va a estar en la política, está sirviendo a Dios y está haciendo ministerio. Usted está en la iglesia recogiendo el papel higiénico, las canecas de los baños de la iglesia, eso es un ministerio de servicio, está sirviendo a Dios. Y eso es lo que no hemos entendido. Y creo que de alguna u otra forma, cuando el joven entienda que puede servir en otras cosas afuera, va a poder decir: si mi llamado es a la política, tengo un líder en la iglesia, me congrego, voy el fin de semana, pero mi trabajo, el 90% de servicio a la sociedad, está en lo que Dios me llama. Sí. Eso es lo primero. Lo segundo, entender la cosmovisión cristiana, Teo. Sí. Los jóvenes cristianos no leen la Biblia. Coja 10 jóvenes cristianos y pregúnteles, hágales un sondeo de conocimiento bíblico. Se van a rajar. Sí. Porque se dedicaron a escuchar lo que ven el pastor cada domingo, pero no se dedicaron a profundizar lo que el pastor les enseñó y a leer la palabra. Sí. Cuando usted no tiene una cosmovisión, la base, su casa la está cimentando sobre la arena y no sobre la roca. Sí. Entonces, eso es lo que pasa con los jóvenes cristianos. Por lo mismo, porque el los neopentecostales, me enredé, nos vendieron fue lo bonito, la música, las emociones. Yo recuerdo un pastor en el seminario bíblico Filadelfia, donde yo estudié, se llama Manuel Cronfli. Ojalá, sí, ese también fue profesor mío. Manuel Cronfli, sí, una vez nos hizo un ejercicio, Teo, nos entró al salón y empezó a contar unas historias. Todo el salón empezó a llorar. Unas historias bonitas, así, y dijo, va a hacer el devocional. Y empezó, y todo, 20 minutos, la gente llorando. Y llegó un momento que coge la mesa, es así, ¡pah! Y nos dice: ¿ustedes qué les pasa? Se están dejando mover las emociones y no he dicho una sola cosa a la palabra de Dios. Todos quedamos. Y le dicen: si ven tan fácil que es manipular la gente sin darles leche y sin darles realmente la carne para que consuman la palabra de Dios. Ese es un gran tema que pasa en las iglesias. Por eso los jóvenes en estos temas, la iglesia cristiana en Colombia, cuando hay una marcha en contra del aborto, no sale. Sí, es muy poca la ¿Por qué? Porque, pero ahora usted dígale, vamos a tener una jornada de milagros en la Plaza de Bolívar. Eso, porque se nos olvidó el concepto de la reforma de Europa. ¿Cuál era el concepto de la reforma de Europa? No, yo no. En general, bueno, es... El cristiano son deberes. Sí. Aquí en América Latina, por nuestra tradición, el cristiano es dame. Hay milagros, quiero el milagro, quiero tal. Eso es una crítica que yo hago, y por eso digo, cuando hablábamos al principio, para el problema de la iglesia se tiene que haber una reforma pronto. Si no hay una reforma... Entendiendo eso... recomiendo mucho Lucas Leis. Él habla mucho de lo que debe hacer la iglesia como propuesta. O sea, es como una propuesta que yo hago. Estudien lo que está haciendo Lucas Leis con E625. Es una propuesta cómo llevar la iglesia. O sea, para que digan que aquí uno viene a hacer una crítica infundada. No. Y Lucas Leis es un gran siervo del Señor. Ha constituido su ministerio desde Miami. Ha estado en desafío. Sí, y también hizo parte de toda la creación de Spolit y
o sea, ha hecho bastante en el eje transversal de hacer reflexionar a la iglesia con respecto a todo lo que tú has dicho. Ya que mencionas a Lucas Ley, porque yo iba y dije, no lo puedo dejar solito porque no es un pensamiento de ellos, Nathan, sino hay varios líderes, no solamente Lucas Ley a nivel global. En Inglaterra también se están levantando líderes, en Alemania líderes cristianos jóvenes se están levantando con este avivamiento. Para mí es un avivamiento de poder hacer entender de que la iglesia es todo, no es una estructura, sino es todo. En ese ejercicio, Jonathan, ¿con cuántos pastores, todo eso que nos acabas de expresar, has compartido o te han abierto espacios en reuniones de pastores o cómo ha sido esto, si realmente has tenido un acercamiento y un feedback con respecto a todo esto que tú compartes? Digamos que con pastores ha sido más bien poco, Teo. Ha sido ¿Por muy qué? poco. Porque bueno, primero yo no vengo de una familia pastoral, no vengo del entorno, lo que yo llamo el jet set cristiano, no vengo de ahí. Sí, no, yo no vengo, o sea, yo te lo digo, yo no soy cercano a los grandes pastores de Bogotá. Pero por providencia de Dios me ha acercado alguna vez, hay que decirlo, tú me abriste la puerta en Sedecol, donde hablamos con el pastor Edgar Castaño, Edgar y fue Castaño, totalmente un abierto, amor, ¿no? y una tarea que hay por hacer. Y la pastora Diana también. No, esa gente es un amor. Creo que falta profundizar muchas cosas porque yo entiendo que Sedecol anda en mil vainas y hay que hacerlo, hay que retomar ese trabajo. Y el pastor Edgardo Peña de la casa es una persona con la que yo he compartido estos temas. En algún momento con un grupo de chicos con los cuales yo trabajé, nos ayudó con unas charlas. Y en Colombia, que estén enfocados en la defensa pro vida, yo solo he visto al pastor Edgardo Peña. Sí. O sea, tú le ves los trinos, o sea, es apasionado. Sí. Es un activista en redes. Es un activista en redes. Sí. Él no es influencer, sino es activista. Es activista, porque él sale, bueno, y todo el tema apostólico, bueno, hay unas cosas que hace que me parecen muy buenas y el trabajo en el territorio es genial. Pero el resto no. De resto yo no soy mi trabajo en términos de activismo pro vida, sí lo hice, digamos que empecé a traer gente a través de las redes sociales. Pues mis redes sociales no es que sean tampoco tan grandes, pero la gente que me seguía empezó a interesarse por el tema y con esa gente es con la que hemos trabajado, o sea, con la que hemos hecho plantones, con la que hemos hecho vainas, bueno, es más con la gente que no necesariamente tiene el título de pastor o el rótulo. Bueno, yo te hice la pregunta intencional de pastores porque, bueno, no has tenido mucho relacionamiento, pero se te abrieron las puertas con el presidente Sedecol, y Sedecol para muchos hermanos y hermanas, porque uno piensa que todo el mundo sabe qué es Sedecol. Sedecol es la Confederación Evangélica de Colombia y es la organización que nos representa a la gran mayoría, no a todos, a la gran mayoría de cristianos evangélicos ante el Estado colombiano. Entonces te abrió las puertas por lo grande, ¿no? Y que ahí en esa organización están varios pastores, o sea, sus congregaciones están afiliadas a Sedecol y las grandes denominaciones. Pero retomando lo último que tú estableces con respecto a todo esto del activismo, ¿cómo crees que se puede potencializar el activismo en los jóvenes cristianos? Yo creo que... Con identidad, ¿no? Con la identidad de lo que somos nosotros, ¿no? No con la identidad, como digo yo, mezcladito, ¿no? Un poquito de acá, un poco, no. Lo que es nuestra identidad y que es una identidad absoluta y radical, ¿no? No negocia. La identidad del Señor Jesús no negocia absolutamente nada. O es esto o es esto. O estás de aquí o estás de allá. Yo creo que también tenemos, y antes de responderte esa pregunta, tenemos un gran problema entre la juventud cristiana, y es que se ha empezado a relativizar todo, ¿no? Ese es el gran problema y creo que con el fin de ganar jóvenes en América Latina, relativizamos el mensaje. Y alguna vez el pastor César Fajardo, se me pasó el pastor César Fajardo, que también apoya, ¿no? Ha apoyado, yo me he reunido con él me abrió las puertas para mi campaña en Chapinero, y él este tema le gusta mucho, pero él digamos que tiene otros enfoques, pero también digamos que me he reunido con él. Y él una vez, hace unos 10 años que yo lo escuché predicar, él decía, ojo con que la iglesia no convierta al mundo, sino que el mundo convierta a la iglesia. Sí. Palabras sabias porque es lo que está pasando. Entonces... Déjame hacerte un paréntesis, ese fue una gran predicación del pastor David Wilkerson en el año 2003.
Muy bueno. Hay una predicación que trata sobre eso que dijo el pastor César. Dale. Entonces, nosotros, yo hoy sueño con una iglesia. Alguien me decía, ¿usted quiere ser pastor? Yo le decía, mire, yo muy adentro, pero sí muy adentro, tengo como esa raíz de llegar a predicar pastor. el evangelio. Ah, súper. Un Spurgeon. No sé si un Spurgeon, pero... Porque él era así y fumaba tabaco, ¿no? Y murió fumando tabaco. Y tomaba polita también. O sea, Spurgeon es Sí, un sí, ejemplo. es un ejemplo bien. No. Es el príncipe de los predicadores, ¿no? Sí, sí, es el sí. príncipe de los predicadores. Pero yo le decía eso, lo primero, nada más bonito que tener en un café, en un lugar donde entren 20, 30 personas y de una forma muy distinta empezar a evangelizar. Sí. Y ahí se me vino algo a la cabeza cuando yo decía eso, pero hay que discipular. Y Sí. yo creo que a la iglesia, a los jóvenes de las iglesias, hay que rediscipularlos. Pero, por ejemplo, ¿tú qué entiendes por discipulado? Yo te voy a, lo que yo entiendo por discipular primero es enseñar Sí. y que un líder realmente guíe a las personas. Es como el bebé, ¿no? O sea, al bebé hay que enseñarle a caminar, hay que darle lechecita y va creciendo, va creciendo. Ese es el trabajo que nos toca hacer con los jóvenes, enseñarlos, formarlos, decirles, llevarlos. El mejor ejemplo de discipulado lo hizo Jesús. O sea, Jesús no te sacaba, es que mi visión es esta. Yo aquí no quiero tirar vainas, pero mi visión y la visión y la visión y la visión y la revisión. No, Jesús decía, Sí. aquí está la palabra de Dios. Déjame hacerte ahí un paréntesis que... Pero sí, pero Teito cogía a la gente así. Vamos para la calle. Sanaban enfermos, visitaban a la viuda, al huérfano, iban a predicar. Esa fue la mejor forma de evangelismo, más que pararse a tirarse el discurso de 1 hora y el 1, 2, 3, 4. Fue un ejercicio de servicio a la gente Sí. y aprender del maestro directamente. A veces nosotros creemos que discipular es sentar 15 personas en un salón y tirarles cátedra. Si yo voy a discipular en estos temas como la lucha por la vida, la lucha por la sociedad, por la familia, la mejor defensa para la familia, y aquí la piedra va para mí, es hacer familia. Total. Hay una canción que me gusta mucho de Shakira, que se llama ¿Dónde están los ladrones? Pero hay una parte que me gusta de la canción donde ella dice, hay un poco de ladrones en la sociedad. Sí. Las iglesias, los políticos, pero después viene y dice en una parte de la canción, el ladrón también puede ser quien canta esta canción. O sea, yo mismo. Sí. O sea, si yo voy a decirles que fulanito ha hecho mal, yo tengo que tener la capacidad de decir, es que yo también he hecho mal. Yo también soy el responsable. Entonces, de ahí parte el deber ser como cristiano en la sociedad, que debo entender, que debo discipular un 1 a 1. En Puente Largo, en la forma de discipulado en Puente Largo, en mi iglesia donde yo asisto, se llama 1 a 1. O sea, no te sientan en un salón con 15 personas, sino te colocan una persona ahí. Usted solo con esa persona va a ser un discipulado 3 meses. Ese es creo que, no estoy diciendo que mi iglesia sea perfecta y que se vayan para mi iglesia. No. Pero si yo lo aplico un poquito al panorama de Jesús, ese era el 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1, y se va multiplicando. Bueno, el paréntesis que te iba a hacer es que es bastante particular. Uno ve que cada congregación tiene su visión, su misión y todo esto, ¿no? Y la pandemia nos demostró otra vaina, ¿no? Sí, sí. Que las misiones y las visiones se fueron para otro lado. Pero era algo, y ahí cierro el paréntesis. Y lo otro, te hacía la pregunta de discipular porque es bueno tener claro eso, ¿no? Y no es culpar a un sistema, como tú ahorita de pronto estabas expresando, de que hay un discipulado del 1, 2, 3, 4, son una serie de cursos y bueno, sino el 1 a 1. Y hablabas del Señor Jesús, pero yo voy un poquito más allá, porque cuando tú te das cuenta lo que hizo el Señor Jesús, y hay un texto bíblico que me llama mucho la atención, que el Señor, cuando estaba convocando, vamos y les muestro donde yo vivo, ¿sí? Y cuando uno entiende son relaciones significativas, no discipulado, que en esa relación está el mismo discipulado, eso es cierto. Pero son las relaciones de lo que tú hablabas, relaciones significativas, donde realmente esto va a llegar a transformar. En ese contexto de crear relaciones significativas, ¿tú cómo crees que se tienen que empezar a trazar rutas para que los jóvenes, yo estoy bien preocupado por los jóvenes, porque es que veo a muchos jóvenes cristianos
evangélicos o muchos jóvenes de las diferentes denominaciones en redes sociales como activistas o como influencers con un relativismo, con un mezcladito que le meten de todo como si esto fuera una ecuación y no radicalizados. Disculpe que utilice esa, pero el Señor era radical. El Señor nunca negoció sus principios ni sus valores. O era esto, o era el reino de los cielos, o era el reino oscuro, ¿no? Entonces, en ese ejercicio, su merced, que es un activista de estos poderosos, ¿qué crees que se les debe trazar la ruta a los jóvenes claro y diáfano para que ellos empiecen a cambiar su chip? Que no están en función de un imaginario ideológico social, sino de su identidad ciudadana espiritual. No, lo vuelvo y repito, en el discipulado es O sea, sobre estos trazas temas. como Y discipulado. obviamente el joven debe entender que tiene la verdad de la palabra de Dios en una mano. Excelente. Y si va a entrar a la universidad, aquí va a tener el libro que le da el profesor, pero usted sabe que su verdad está acá. Pero ahora, una verdad bien entendida y bien leída, porque pues yo a la Biblia puedo también relativizarla y sacar mi opinión. Es que ese también es un gran problema. Hay muchos cristianos que sacan su opinión de la palabra y no una hermenéutica seria de lo que realmente dice, y sacan los textos de sus contextos para usarlos como pretextos. Entonces tenemos es que enfocar el texto en un contexto histórico, en una época, Sí. en todo esto para poder entender realmente la palabra de Dios. Si no, vamos a seguir malinterpretando la Biblia, y en lugar de utilizarlo como un instrumento de verdad, lo utilizamos como una espada, pero no una espada para defender la verdad, sino para cascar al resto, porque es que es mi opinión y punto. Eso es lo que tenemos que entender. Mira, acabas de tocar que el discipulado y la palabra, o sea, que el individuo o la persona pueda tener realmente un encuentro con el Señor y desarrollar una relación significativa directamente con el Señor, y que esa relación solamente la puede dar por el conocimiento, por el estudio, por la meditación de la palabra, y que el Espíritu Santo esté siendo revelado en eso. En ese contexto tocaste otro tema que era el que te quería preguntar. Hablaste de la universidad. Normalmente los chicos, hasta cuando están en bachillerato, son casi ángeles, ¿no? Porque están dentro de la burbuja de todo el ecosistema congregacional y eclesial. Pero siempre el miedo es que no tienen las herramientas de enfrentar la universidad, y en la universidad se rompen. O sea, los coge el sistema, los desestructura y les vende todo este chip. ¿Cuál crees que debería ser la estrategia en función? Porque ponle cuidado, hay un sistema eclesial y hay un sistema congregacional que no podemos desconocer, y que ahí va a estar quién sabe cuánto tiempo más, ¿sí? En ese ejercicio, ¿tú cuál crees que debe ser la estrategia que se les debe dar a estas congregaciones para que los chicos no lleguen? Escuché por ahí unas cifras donde decían que del 100% de los chicos que salen a la universidad, que logran entrar a la universidad, casi un 70% se pierde. Sí. Pierde su identidad, pierde su norte y termina en cualquier otra cosa menos en su identidad espiritual. ¿Qué crees que se puede hacer? Sí, ya hablamos de discipulado, ya hablamos de relaciones significativas, que es nuestra responsabilidad como creyentes. Pero ¿qué herramientas o qué estrategias tú crees que se pueden dar para que enfrenten este mundo y no se los coma el mundo y no los pervierta el mundo? Bueno, yo creo que dos cosas. La primera, las iglesias tienen que trabajar también de la mano de los padres. Porque el joven, te lo digo así, una niña a los 4 años, su primer amor, ¿quién es? Sus El padres, papá, sí. el papá. Bueno, el Hombre, papá. hombre. Ese es Sí. su primer amor. Sí. Si una niña en algún momento se le distorsiona esa imagen, por ahí comenzó todo mal. Por ahí comenzó. No quiere decir que eso no sea reversible, Claro, que la niña tenga 20, Porque hay 25 muchos años y ejemplos, esa y relación hay se pueda muchos, restaurar. sí, Sí. y hay muchos ejemplos de eso. Eso puede pasar. Pero hay hablas como- del núcleo familiar. del núcleo familiar. Excelente. Pero cuando yo cojo al papá y la mamá y la iglesia se enfoca en ellos para acompañarlos en la crianza de sus hijos, obviamente quien toma la decisión de cómo criar a sus hijos, ¿quién es? Su papá. Sí. Pero para eso tiene una comunidad que la ¿Su papá y su mamá o solamente su papá? No, su papá y la mamá, los dos. Listo, Papá y los mamá. dos. Perfecto. papá Digamos y que en mamá. un modelo Nuclear. nuclear. También Sí. tenemos una realidad, es que en Colombia el modelo es muy
Disfuncional. disfuncional, pero que la iglesia, el trabajo de la iglesia es que el modelo del hogar sea funcional. Esto no es un trabajo del Estado. El Estado no es el que tiene que decir familia, familia, familia. No, ese es un trabajo de la iglesia a través de la formación. El Estado te puede dar herramientas de educación, de no sé qué. Tú verás si las coges o no. Sí. Pero el trabajo del Estado no es formar familia. Ese es el trabajo de la iglesia de sacar adelante familias. Una vez tú hayas estado con los papás, haber hecho un acompañamiento, a mí qué me gustaría que las iglesias creen unos centros de pensamiento donde tengan, donde se pueda estudiar historia, donde se pueda estudiar política, obviamente Biblia, todo basado en la cosmovisión bíblica. Esa es la principal herramienta. Tú con una buena biblioteca donde formes los jóvenes, te aseguro que van a llegar a la universidad y su desarrollo crítico se va a poner en función de cuestionar lo que el profesor le está diciendo. Eso es como cuando uno toca guitarra. Uno está tocando guitarra. Su merced toca guitarra. Yo toco ¿Es guitarrero o guitarrista? No, guitarrista, no, guitarrero no. Bueno, fui guitarrero. Bueno, yo entiendo el guitarrero con los que nos ha tocado cantar en los buses. Sí, sí, sí. Yo a los 18, 19 años me tocó ir a cantar a los buses. Sí, guitarrero y después toqué ya guitarrista profesional. Recuerdo que tocaba Moliendo Café, una canción andina. Sí. Y cuando uno está tocando guitarra, uno va a sentir cuando toca está desafinada. Traiga el afinador y arréglela. O si usted tiene un muy buen oído, le arregla el oído. Sí. Lo mismo tiene que pasar con los jóvenes cuando llegan a la universidad. Si ya hubo un trabajo desde la casa, un trabajo con la iglesia, van a llegar a la universidad y cuando el profesor diga algo errado o algo que va en contra de la cosmovisión bíblica, van a sentir que se desafinó algo y esto está desafinado, esto por ahí no es. ¿Y cuál va a ser su afinador? La Biblia, la palabra de Dios. Ese es su afinador. Excelente. Si uno no hace eso, si uno no, por eso el ministerio de Lucas Leis es tan importante, porque te da unas herramientas, y yo le aconsejo a los pastores, miren el trabajo que está haciendo Lucas Leis. Lucas Leis en temas de aborto sacó algo con un pastor que se llama Gabriel Ballerini en Argentina, y sacaron un libro que se llama ¿Qué debe pensar el cristiano sobre el aborto? ¡Pim! Excelente herramienta. ¿Qué debe pensar el cristiano sobre la comunidad LGBTI? Hay otro libro. ¿Qué debe pensar el cristiano sobre las finanzas? ¿Qué debe pensar el cristiano sobre la política? ¿Qué debe pensar el cristiano sobre las relaciones sentimentales? Todo enmarcado en el tema de los jóvenes. Y vas colocando eso. Le vas dando eso a los padres, que los padres lo vayan comprando. Y ahí tienes herramientas. Eso es como lo que yo aconsejo, ¿no? No, y mira, me gusta mucho porque vea cómo comenzamos, Jonathan. Comenzamos desde las redes sociales, la expresión de los jóvenes en las redes sociales, y ha sido celestial porque hay que entender de que lo que uno ve, que ellos expresan, tiene un trasfondo, y el trasfondo es la familia, porque todo nace de ahí, de la parte del núcleo familiar, y ese núcleo familiar en un contexto congregacional tiene que ser también par, ¿no? Trabajar conjuntamente todos los procesos y eso. Y entender también de que lo que tú hablabas ahorita de lo determinante que es la familia en la educación profunda de sus hijos, de que cuando vayan a ir a la universidad, esa no es una responsabilidad, por ejemplo, de la congregación ni de las escuelas dominicales, ni Es de una los grupos responsabilidad de la familia. Esa es una responsabilidad de la familia, y es entender también que ustedes padres tienen un rol, ojo, principal y determinante sobre todo este proceso que se tiene que abordar. Ahí salta otro tema y que es coyuntural y lo tocamos ahorita, que son las familias disfuncionales. Y tú, Es una realidad. que es, sí, no, es una realidad cuando vamos Yo a... vengo de una familia disfuncional. A mí me crió mi abuela. Sí, y son muchos casos así, ¿no? Y ahí donde yo nací, crecí, que es en Ciudad Bolívar, tú vas a ver muchos casos de que lo crió la abuela, el tío, la tía, y que lo hicieron con un amor impresionante. Sí, me gusta tocarse también el otro contexto, que es el contexto social y cultural, que también donde uno crece y se desarrolla también tiene mucho que ver. Pero en ese ejercicio, Jonathan, ¿qué se puede hacer para enfrentar esta disfuncionalidad de hogar? Porque hay cifras alarmantes, ¿no?
hay cifras alarmantes. Hay un porcentaje ya casi del 35 al 40% de las parejas cristianas que se casan se divorcian. Sí. Tú conoces varias cifras de esas. Que en ese, Y hay en otra vaina que no se habla, Teo. ese, Y hablemoslo. No, hágale. El tema del aborto. Hay muchos... Ay, ya Teo. vamos de eso. No, pero te voy a decir algo. Hay muchos líderes en las iglesias. He conocido casos, hasta hijos de pastores, que por tapar su pecado hacen que la novia aborte. Sí, no, es que vamos a Eso hablar... es una realidad dura que dentro de la misma iglesia a veces no se habla, pero también es por eso yo te digo que hay que hablar con la verdad. Cuando tú hablas con la verdad y entiendes que eres un humano, Sí, claro. puedes cometer un pecado, el que sea, no tienes por qué taparlo. No, enfrentarlo. Enfrentarlo. Hay muchos hijos de pastores que han caído en la droga, que han caído en la homosexualidad. Bueno, y ¿Por no qué? solamente hijos de pastores, sino de toda la No, feligresía pero en te voy a general, decir ¿no? algo. ¿Por qué pasa esto? Porque de alguna u otra forma se pierde el foco que es Cristo. Cuando yo pierdo el foco que es Cristo y me enfoco en una institución, pierdo todo. Sí, y bueno, o sea, Jonathan ha tocado unos temas que son complejos, difíciles de enfrentar, no de abordar, porque si uno De dispone enfrentar, porque eso es una realidad exactamente, que nos toca. de enfrentar esa realidad, y lo que tú decías, el Ministerio de Lucas Ley se enfoca mucho en dar herramientas de cómo enfrentar todas estas realidades, no desde afuera, sino primero desde la misma Desde adentro, congregación, es que- desde la misma congregación, y ahí extrapolarse a la realidad Pero de mira que afuera. hay algo que tú preguntabas, el cómo. Yo he visto algo, y he visto algo muy positivo. Yo tengo obviamente una crítica estructural y que creo que la iglesia se debe reformar. Eso es, digamos, que lo que hay que cuestionar. ¿Tú crees que debe haber una Ay. reforma del siglo XXI de la iglesia? Sí, eso ya, digamos que ya lo dijimos. Sí. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que sacó hace 2 años, 3 años, que me gusta mucho. Se llama Sencilla y Arrogante. Y es una canción que le dedica a la iglesia como institución. La iglesia ha sido arrogante en muchas veces juzgar la gente, en no quererse reformar, en todo lo, digamos, no tan positivo que dijimos. Pero tiene una parte sencilla. Y es que la iglesia, en medio de esos defectos, y hablo de la iglesia como institución, claro Sí. que tú y yo somos la iglesia, y las personas en medio de sus defectos como cristianos han llegado a barrios humildes y donde no había un modelo de familia, ellos empezaron a construirlo a través de un Excelente. acompañamiento. Sí. Donde estaba la olla del barrio, esa olla se cerró. Donde Sí. estaba la casa de prostitución, llegó la iglesia y esa casa de prostitución se cerró. Eso es la extrema gracia del Señor. ¿Y por qué hablo de eso? Porque aquí se dice habla la iglesia, se llama tu programa. Cuando nosotros vemos eso y vemos la parte obviamente que no ha sido tan positiva de la iglesia y que todos sabemos y una persona consciente de decir necesitamos una reforma, pero también tenemos que darle gracias a Dios a esos pastores que aún sin educación, aún sin formación, les ha tocado recorrerse los barrios, las cuadras, que los hayan amenazado. Y yo conozco pastores que su iglesia creció y empezaron a darle plata a la gente para que montara su negocio. Pero también hay un problema, y es que no lo comunicamos. Si la iglesia comunicara más su obra social, y es que esto no se trata de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, sino que tú estás dando la buena noticia del evangelio. Sí. Y la gente que está esperando en el mundo, y quiero resumir de pronto qué es lo que debería hacer la iglesia, es dar una buena noticia. Cuando yo doy la buena noticia y entiendo cuáles son mis errores, por qué estoy pasando, pero sé que es mucho más lo bueno, voy a tener más personas que creen y van a decir, la iglesia está haciendo un trabajo que el Estado no hace y la iglesia llega donde el Estado no ha llegado. Y que eso ha sido siempre, desde el mismo ejercicio de la Y iglesia la mejor primitiva hasta el día y si de me hoy dicen ha a mí, sido el mismo. ¿cuál es la solución para el tema de familias disfuncionales? Que se abra una iglesia. Alguien va a decir, se abrió un chuzo, se abrió una bodega. Pues yo prefiero que se abran 5 iglesias en una cuadra que 5 tabernas. Ese es un fenómeno en el sur de Bogotá. Sí, 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 Tú llegas al sur de Bogotá y encuentras en 2 cuadras 10 iglesias. sí. Pero en esas, precisamente donde están esas 10 iglesias, no roban, no atracan,
no hay expendio de Sí, drogas, hay una transformación. porque el primero que se convierte es el jíbaro. Y le tiene un respeto al pastor, el pastor que convirtió o a mi abuela y a mí, los jíbaros le tenían respeto. Ahí va el pastor. Y se convirtieron. Wow. Eso es lo positivo de la iglesia. Y creo que es a lo que tenemos que empezar a comunicar y volver. Hace unos días salió una encuesta, no recuerdo el medio, donde qué es lo que los jóvenes cristianos hoy están necesitando. Hace una generación atrás era la música, eran los conciertos, era todo ese show que ya criticamos. Hoy los jóvenes están pidiendo que sea una iglesia de acción, que haga una iglesia más social que esté en el territorio. Y la buena noticia es que hay y existe, sino que tenemos que comunicarla más, y hay un poco de ministerios que trabajan en la calle de forma interesante. Bueno, nos quedan ya los últimos 9 minutos, Jonathan, y vamos a aprovecharlos al máximo. Redes sociales, ¿qué recomendaciones tú le puedes dar a los padres? Sobre todo hablemos de los chicos a partir, acá te hago la pregunta con el contexto de lo que ocurrió la semana pasada con la caída de Facebook, Instagram y todo esto, y que salió una de las dignatarias que fue funcionaria de Facebook, y que manejó y extrapoló una serie de información en el Senado y eso. Y dentro de esa información lo más sensible era que Facebook y todo lo que son las redes sociales que maneja esta plataforma, Instagram, YouTube y toda esta vaina, identificaron que hay manipulación de las redes. También se detuvo de que se iba a lanzar Facebook, Instagram para los chiquillos a partir, creo que de los 6 a los 12 años. O sea, ya oficial y con un monitoreo, eso Facebook también lo detuvo. Entonces, en ese ejercicio, ¿tú qué recomendaciones les puedes dar primero a los padres? ¿Sí? Porque es que tenemos que comenzar desde el núcleo familiar. Después, ¿qué recomendaciones les puedes dar a los pastores y líderes? Porque es un trabajo conjunto, para que los chiquillos, y ya acá meto a los chicos a partir de los 10 años, puedan hacer un buen uso de las redes sociales. Porque es complejo, ¿no? Yo creo que el mejor consejo, y es duro porque yo no soy padre, pero voy a hablar como hijo, y tengo la autoridad para hacerlo, y es que los padres hoy deben ser amigos de sus hijos. Miren, los chicos son muy inquietos, quieren saber, quieren conocer, y a veces el padre anda en muchas vainas, Sí. en muchas vainas. Anda que en los negocios, anda que en sus cosas, y uno debería tener un momento sagrado en su hogar donde se siente a hablar con sus hijos y a escucharlos y a responder sus preguntas, porque son muy inquietos. Cuando un padre responde las preguntas, el niño no va a tener por qué ir a buscarlas ni a TikTok, ni a Facebook, ni a Instagram, ni a googlear, ni a mirar en Wikipedia, sino va a decir: mi papá es el que me enseña y me guía cómo hacerlo. Excelente. Porque es que ese es el trabajo del padre. Yo sueño un día con tener unos hijos con los cuales yo tenga una hora en el día sagrada y que no tenga límite de tiempo, donde yo me siente a escucharlos. Excelente. Un buen consejo. Entonces, comunicaciones profundas y significativas entre padres Entre e hijos, padres. y sobre todo que los padres escuchen a los hijos. Ya cuando uno tiene eso, pues el chico va a terminar utilizando las redes sociales para estrictamente lo necesario. Excelente. ¿Por qué? Porque tú, ¿qué buscas en las redes sociales? ¿Qué buscas en Instagram? ¿Qué buscas en Facebook? ¿Qué buscas en Twitter? ¿Qué buscas en TikTok? En todas las redes sociales buscas aceptación, que te acepten. Y colocas unas máscaras, te muestras como lo que no eres. ¿Por qué? Porque en la casa no te están dando eso. Entonces es obvio que el chico salga a hacer eso. Pero te puedo decir que el 80% de los casos en Colombia, cada vez que el niño viene a preguntar algo, es a los arandazos. Sí. O le dice: estudie, yo no tengo tiempo, Sí. estoy ocupado, tengo que preparar la prédica, tengo que preparar el discurso en el Senado, tengo que preparar la investigación de mi clase mañana en la universidad, tengo que preparar la pala o el equipo de soldadura porque tengo que ir mañana a la rusa. Sí, sí, Y el último es el chino. Sí, la familia. Entonces, de alguna u otra forma, eso va a hacer que los jóvenes
digan, yo entro a las redes sociales a hacer estrictamente lo que quiero comunicar. Y cuando uno le enseña a los jóvenes que las redes sociales es para comunicar algo y que son un instrumento para hacer algo bueno para la sociedad, es como tú utilizas las redes. Entonces yo utilizo las redes para, es que estuve comiendo, yo poco lo hago, sino que uno utiliza las redes para decirle estoy en contra de eso, estoy a favor de esto, hagamos esto, porque es un medio de comunicar y de tener mi batalla cultural contra unas posturas con las que no estoy de acuerdo. Sí. Ahí los jóvenes vamos a tener un terreno muy ganado, pero eso es algo que ojalá todos entendieran. Listo. A nivel de pastores y de liderazgo, en todos estos grandes grupos, porque yo puedo decir que casi todas las congregaciones tienen su grupo de jóvenes, ¿qué mensaje les puedes dar a ellos dentro de las estructuras que ellos ya tienen de formación de liderazgo a los chicos? Servir, mire, yo sí soy de los que cree que, y vuelvo al punto, en muchas iglesias el tema del liderazgo se ha malinterpretado. Y quiero resumir esto. Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, uno muchas veces no sabe a qué se refería. Él no se refería a las riquezas, y que en su reino tenía riquezas y aquí no, o viceversa. En la época en que Jesús dice eso, era un contexto histórico donde la gente tenía que servirle a los reyes y a los príncipes. Sí. Cuando Jesús viene y dice eso es algo totalmente... Yo vengo a servir. Yo voy a decir algo y muchos cristianos no están de acuerdo con esta palabra, pero Jesús fue revolucionario con eso. Fue reformador con eso, porque ¿qué dijo? Mi reino no es de este mundo, mi reino está en los cielos. ¿Y cuál era? El servicio. ¿Por qué? Porque él viene a servir. Mientras que la gente le servía a los reyes y a los príncipes, llega el rey y el príncipe de toda la tierra y le sirve a la gente. Lo voy a hacer más agudo porque es que ahí sí le digo, yo no me identifico con que el Señor haya sido un revolucionario, un reformador, porque Él no hizo eso, Él quebró el sistema. Y un revolucionario normalmente no quiebra los sistemas, hace una revolución. Entonces lo que hizo el Señor Jesús fue quebrar todo un sistema y se los digo, tan quebrado está que está partida la historia de la humanidad en dos. Rompió todo el sistema de tiempo. Pensamiento. Ojo, de tiempo primero, porque todos los calendarios que habían para él rompió. De pensamiento y de todo esto los quebró totalmente, los hizo añicos. Pues tanto así que por eso fue que lo crucificaron. Yo creo ¿no? que eso es algo que es totalmente claro, pero yo también entiendo algo, y yo entiendo el significado de esa palabra. Pero tú cuando a un joven le dices Marx hizo esto, el Che hizo esto, la gente no se ha dado cuenta que el mayor realmente transformador de la sociedad fue Jesús. Y creo que pero todo, y vuelvo al punto para no desviarme de la pregunta porque nos estamos desviando de la pregunta. No, pero no tiene que ver con todo eso. Pero claro, si los jóvenes tienen claro pero eso. El líder, porque bueno. el líder y el pastor tiene que entender que no está en un puesto de privilegio, donde la gente le tiene que hacer venia por el simple hecho de ser pastor, sino que él está en un puesto de servicio. Y que no se le tiene que olvidar que cuando sus iglesias crezcan, tienen que seguirse parando a la puerta de la iglesia a saludar a la gente, como lo hacían cuando su iglesia tenía 50 personas. Y se nos olvidó eso. Por eso la gente está tan desconectada de los líderes, por eso la gente está tan desconectada hoy de los pastores, y tenemos que volver al espíritu del servicio. Y como decía Michael W. Smith en una canción, volvamos al corazón de la adoración. ¿Cómo adoramos a Dios? Si nosotros no tenemos eso claro, los jóvenes van a seguir mirando el revolucionario Marx, el revolucionario Che, el revolucionario Petro, el revolucionario Fajardo, el intelectual Gaviria, porque no hay identidad. Excelente. Y yo termino, y ya su merced termina, yo termino con esto porque no quiero dejar sin cerrar esa idea. Ellos fueron revolucionarios, Marx, todos los que ustedes quieran. Jesús no fue revolucionario. Marx y ellos no quebraron sistemas, los dañaron. Ojo, los dañaron. Y el Señor Jesús, para usted joven, ese es el diferencial que usted tiene que marcar. Usted no es revolucionario, usted quiebra sistemas, porque eso fue lo que hizo el Señor Jesús. ¿Cómo cierras? ¿Qué mensaje les das tú a los jóvenes, a los pastores y todos los que se conectan con respecto a las redes sociales? Bueno, yo cierro con eso. Hagan buen uso a todos aquellos que no tienen control, o sea, que sus padres ni el liderazgo tienen control y que son jóvenes libres, hagan buen uso de las redes sociales. A los jóvenes que yo sé que han cometido muchos errores, hemos cometido muchos errores, Sí. hemos pecado,
muchas veces por causa de esos, de haber errado al blanco, no nos creemos dignos de servir al Señor. Sí. Y creo Vergüenza y culpabilidad. una vergüenza y una culpabilidad que no debe ser así. Lo primero es levantarnos, sacudirnos y poder, obviamente, después de haber hecho eso, creer en nosotros, formarnos y salir realmente a hacer lo que el Señor nos llamó. Si nosotros tenemos eso en el corazón, vamos a hacer las cosas de la mejor manera. Y lo último, volvamos al corazón del servicio, volvamos al corazón de la adoración, Amén. para que eso sea grato ante Dios, y lo demás va a venir por añadidura. Amén. Si nosotros tenemos eso, miren, no va a haber nada, y lo más importante, la iglesia es una, y tenemos una iglesia que ha sido arrogante, pero que también ha sido sencilla, ha sido amorosa, ha condenado, pero ha sacado a muchos de las peores perversiones. Entonces, esa iglesia, con todos sus defectos, es lo que tenemos, y es lo que tenemos que defender, así tenga sus defectos. Te digo algo, yo una vez me tocó pararme delante del presidente de la República después de que unos intelectuales le dieron palo a la iglesia. Yo me paré y con todos los defectos que sea les dije, la iglesia ha hecho lo que ustedes con todo su intelecto y con todos sus centros de pensamiento no han hecho, que sacar a la gente de la pobreza. Eso es lo que tenemos que defender. Y hablar, que no nos dé miedo hablar de la iglesia, pues es nuestra casa, tenemos que organizarla. Bien, Y bien, mi y Jonathan. Hermano, bueno, gracias Jonathan por haber aceptado esta invitación, hermano, muy feliz. Y bueno, para todos los que se conectaron, nuestro próximo programa de la Iglesia Habla, les tendremos una sorpresa porque hablaremos sobre feminismo bíblico y tendremos a una experta en esto. Bueno, muchas gracias por haberse conectado, Dios los bendiga, bye bye. Amén y amén.